tampoco. Ya, vamos a cambiar de tema porque durante esta jornada se realizó en el sur de nuestro país el control de detención de 2 sujetos que están acusados de haber participado en un delito de los más graves en nuestro país y tiene que ver con secuestro, con homicidio, en este caso de un joven de 20 años, Fran Madariaga, quien perdió la vida en estas circunstancias y de una manera que llama mucho la atención y que debiera levantar todas las alertas también, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Karina? Buenas tardes. Y claro, estamos hablando de un secuestro con homicidio, pero ojo, además se suma la extorsión. ¿Esto por qué? Porque la historia comienza con este joven de 20 años, oriundo de la región metropolitana, en específico la comuna de Quilicura, y él en algún momento le dice a su familia, en específico a su madre, que va a viajar hacia el sur, a la región de la Araucanía, Temuco, a trabajar como temporero. Él ya llevaba un par de meses en este lugar, hablaba constantemente con su madre y es en uno de estos momentos que su madre habría recibido primero una llamada de personas desconocidas diciéndole que su hijo mantenía una deuda con ellos y que necesitaba que le pagara un monto menor, Karina, pero ahí primera alerta. Pero ¿qué es lo que ocurre? En ese momento la madre llama a su hijo, se logra comunicar con él y posterior a eso se duerme y es en la madrugada de este día miércoles cuando recibe una nueva llamada y en esta ocasión ya de forma extorsiva. ¿Por qué? Porque le dicen que tenía que pagar si es que quería que liberaran a su hijo. Es en ese momento, Karina, cuando la mujer, la madre de este joven de 20 años, realiza una denuncia por extorsión. Esto en la región metropolitana. La información rápidamente se va hacia la región de la Araucanía y entonces lo toma las policías de este lugar y además la fiscalía. Ahora, es en esos momentos también cuando se empiezan con medidas intrusivas, con diligencias intrusivas, bien digo, a investigar todo lo en torno a este joven de 20 años. Y son las personas quienes lo tenían retenido en contra de su voluntad, quienes hacen un llamado al SAMU porque necesitaban ayuda médica para este joven de 20 años que no presentaba signos vitales en ese momento. Hasta ese lugar se dirigen las policías, también personal de los recintos asistenciales para darle entonces atención médica y se percatan que estaban estos 2 jóvenes, los 2 sujetos que son detenidos finalmente y que pasan durante esta jornada a control de detención. Y además en este lugar se encontraba lamentablemente el joven de 20 años fallecido con además muestras de agresiones por parte de terceros, pero claro está que también va a ser todo esto parte de la investigación, Karina. ¿Qué es lo que pasa también durante esta jornada? Ellos pasan a control de detención y la Fiscalía pide además una ampliación de este plazo, el cual se deja hasta el próximo domingo que viene prontamente para posteriormente formalizar. ¿Por qué? Porque además falta todavía el informe del Servicio Médico Legal para esclarecer las causas del fallecimiento de este joven de 20 años. Ahora, se están investigando diversas hipótesis, Karina, todo eso también va a ser parte de lo que vamos a poder conocer el próximo domingo. Lo cierto es que el delito que se les está imputando a estos 2 jóvenes, uno de 21 años y el otro, ojo, de 17 años menor de edad, es el secuestro con homicidio consumado. Y a esto se le sumaría también la variable de la extorsión que recibe la madre, entonces donde se le solicita dinero, se le manda una foto del joven con signos de una evidente agresión y se le solicita un monto aproximadamente de 200.000 pesos. Ella no lo paga, pero sí realiza la denuncia que ayuda finalmente a que se esclarezca dónde estaba el joven de 20 años y además que así las policías lleguen hasta este lugar y posteriormente sean detenidos estos 2 sujetos, Karina. Claro que sí. Ahora, aquí hay elementos que llaman mucho la atención, Fran, respecto de por qué no fue posible que la policía o carabineros llegara a tiempo para poder evitar un desenlace como este, como ha ocurrido en otros casos. Hemos tenido en el último tiempo, lamentablemente, otros casos de secuestro donde se pesquisan las llamadas extorsivas para poder dar con el lugar desde donde se están realizando y poder detener a los integrantes de la banda. Eso en este caso no ha ocurrido. Hemos tenido otros casos de secuestro donde las personas que han sido privadas de libertad han logrado ser recapturadas o
han vuelto a tener su derecho a la libertad, pero con lesiones, pero no han terminado esto en muerte. Y este es uno de los casos quizás más graves donde termina con el hallazgo de este joven sin vida. Por eso queremos sumar también a la conversación hasta ahora al exfiscal José Antonio Villalobos, que ya nos acompaña. José Antonio, buenas tardes. Para saber si este caso debiera marcar un punto de inflexión, por lo mismo que estábamos conversando, porque aquí tampoco hay 100% la certeza todavía de que la familia haya reportado inmediatamente la desaparición de este joven, porque existe la sospecha de que aún estando privado de libertad lo hayan obligado a hacer una llamada aparentando que estaba en buenas condiciones, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo está, Karina? Buenas tardes. Claro, es un caso que tiene ciertas particularidades, ¿no? Efectivamente, habían versiones a lo menos de que daban cuenta que la víctima por lo menos había tenido algún vínculo con alguno de los captores, algo así, se dijo en algún minuto, que habían incluso vivido juntos. Entonces yo creo que hay ahí muchos antecedentes que analizar y que precisamente tienden a esclarecer lo que habría ocurrido efectivamente con esta privación de libertad. Yo desconozco si los imputados son de nacionalidad chilena o son extranjera, pero llama la atención primero el modo de operar, ¿cierto? Cómo se habría llevado a cabo esta privación de libertad, este llamado extorsivo, que tampoco es una suma muy importante, ¿no? O sea, no hay que minimizar, pero no es una exigencia de dinero muy alta, la suma de 200.000 pesos como hemos estado acostumbrados en el fondo en la generalidad de los delitos de secuestros extorsivos. Hace muy poco también, entiendo que el día de ayer o el día de hoy, se dio cuenta también en Santiago de un procedimiento que tuvo como culmine la detención de a lo menos 6 sujetos que estaban participando también en secuestros, incluso desde los penales, es decir, personas que habían sido detenidas por delitos de secuestro estaban ejecutando delitos desde el interior de los penales con terceros que estaban en el interior y continuaban cometiendo estos delitos extorsivos. Lamentablemente, creo yo, esto no se detiene, Karina, es una situación bastante compleja porque nos hemos encontrado en distintos ámbitos con una reiteración de estos delitos de secuestro que son de la mayor gravedad. Y hoy día además quedó al descubierto, en este caso en particular, que yo me imagino que el domingo va a ser mucho mayor, ¿no es cierto?, porque se ha pedido la ampliación de la detención hasta el domingo. Hoy día se supo a lo menos que esta banda podría estar ligada a otros secuestros cometidos en nuestro país y que la banda operaba desde la cárcel más encima. En un hecho absolutamente irregular y que también se lo preguntábamos a personal de Gendarmería cuando hablábamos de las amenazas que han recibido los delincuentes que provocaron la muerte de Esteban Hermosilla, el niño de 12 años que iba en el furgón escolar. Decíamos que no es el único ejemplo de llamadas y de publicaciones que se hacen desde la cárcel. Y aquí hay otra muestra, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados, Karina, a tener básicamente delitos de menor entidad que se producían desde el interior de los penales, por ejemplo, como las estafas telefónicas, que si bien eran delitos que terminaban con perjuicios muchas veces importantes, donde se llamaba habitualmente a la persona que trabajaba en el hogar, ¿cierto?, una asesora de hogar, que finalmente iban a buscar distintos enseres del inmueble y terminaban con un perjuicio bastante importante en algunas ocasiones, sobre todo en el sector oriente. Y hemos llegado ya básicamente a que ya no hay tanto tipo de delitos de esas estafas telefónicas, sino que derechamente de delitos que están vinculados a secuestros extorsivos, y eso llama mucho la atención, primero porque los elementos prohibidos siguen estando en el interior de los penales. Tenemos la información de Gendarmería de Chile, incluso el Ministerio de Justicia, que da cuenta que hay un control casi absoluto de las cárceles, que no hay un descontrol, y eso también es llamativo. O sea, sabemos que en el fondo no estamos en una situación como ocurrió en Ecuador, ¿cierto?, o donde hay situaciones en Brasil, donde hay bandas muy organizadas que controlan los penales y que cometen delitos muy graves, pero sí efectivamente nos estamos encontrando con hipótesis de mucha gravedad, donde incluso, Karina, un juez de garantía en una de las visitas donde concurrió a dependencias de Santiago 1, descubrió y advirtió que las personas imputadas que ingresaban por primera vez a estos penales, por ejemplo, una persona que no tenía antecedentes penales y que ingresaba por haber cometido un delito en particular, era derechamente captado por estas personas de nacionalidad extranjera y que extorsionaban a partir de teléfonos celulares a sus familiares en el exterior, pidiéndole y exigiéndole depósitos en distintas cuentas bancarias. Entonces, a partir de ahí se generó cierto procedimiento en el interior de los penales, pero lamentablemente creo yo que no ha sido suficiente, y yo cuestionaría esa
comunicación que se hace respecto a que hay un control absoluto de Gendarmería de Chile en el interior de los penales, porque hemos visto una situación llamativa donde, por ejemplo, incluso estaban prendiendo fuego, o sea, prendiendo fuego con 2 teléfonos celulares, sin personal a cargo que estuviera ahí vigilando qué es lo que estaba ocurriendo. O sea, me parece que es absolutamente descontrolada, a lo menos esa situación en particular. Ya, y muy cortito, ¿aquí debiera levantar las alertas el hecho de que no se pudo llegar a tiempo para salvarle la vida a este joven? Yo creo que sí, porque efectivamente en delitos de esta naturaleza la celeridad es de mayor relevancia, hay que actuar absolutamente de inmediato, incluso al mismo nivel de lo que ocurre con esta suerte de desapariciones que se denuncian, donde una persona denuncia la desaparición de alguien, que es el caso de Krishna, ¿no? Donde se hizo una denuncia, pero aparentemente nadie actuó en forma inmediata para impedir finalmente que ocurriera algo distinto o levantar evidencias que pudiesen servir para la investigación. Claro que sí. José Antonio Villalobos, muchas gracias por haber estado con nosotros y por supuesto seguimos muy atentos a lo que se vaya a revelar el domingo en la formalización de cargos en contra de estos 2 imputados. Gracias, que estén muy bien.